pasiva, diría, ¿no? Ya. Okay. Hola, Tashi Delay. Ojalá esta enseñanza sea de beneficio para muchos seres y nos ayude a liberarnos del sufrimiento, a alcanzar la felicidad y hasta la completa luminosidad. Y como constantemente, gracias a Marta y a Laura, que están aquí con un sinnúmero de creatividad, de karma positivo, motivación, viendo el modo en cómo graban, lo cual me regocija inconmensurablemente y ojalá sea de beneficio para muchos seres. Entonces vamos a entrar directamente otra vez a una enseñanza de preguntas y respuestas, ojalá sea de beneficio, eh, para el mayor beneficio para todos los seres sintientes. Vamos a entrar directamente, entonces van a hacer algunas preguntas, adelante. Adelante. Ok. Daisy. Ok. Va a preguntar Laura, ok. Para que sepan. Ok. Pero ¿cómo la puedo preguntar de serio? Como quieras, general o en verdad, como quieras. Creo que Bueno. puede ayudar al contexto de otras personas en el país. Ok, estaba preguntando que cómo podríamos visualizar a las personas, sí, ¿no? Como negativas, Ajá. como en el caso del Bester Gordillo, verle como el lado positivo y hacia muchos otros seres. Como Duarte también. Como Duarte. Es muy buena pregunta. El Dharma hay que adaptarlo a nuestra vida convencional, algo que veo muy complejo desde hace tiempo en el Dharma, cómo se ha degenerado, es que van a lugares y practican y dicen, ahorita practiqué shamatha, practiqué love kindness, practiqué enseñanzas de la compasión, practiqué, que no está en duda, algo que dijo su santidad el Dalai Lama, no estoy contradiciendo, o de quien sea, pero eso lo aíslan de su verdad convencional, es decir, lo que están pasando ellos y otros seres sintientes, y es como decir ahorita, inhalo, exhalo y voy a estar en paz y niego la realidad que estoy viviendo y los demás. Eso no es compasión, eso sería un engaño más del yo, donde no estamos siendo de beneficio en nosotros y a los demás y nos estamos cada vez imbuyendo de más visiones erróneas, como la negación, de dónde surge el sufrimiento, cómo liberarnos del sufrimiento y cómo cortar de raíz el sufrimiento. Entonces el Dharma, la visión que tiene es que lo que practiques en algún lugar, ya sea maestro, centro de meditación, lugar o textos, la meditación y la compasión, es que lo apliques en tu vida convencional lo antes posible, no solo para ti y los demás. En este caso la pregunta que se está haciendo, al igual que muchas, es muy profunda y ojalá sea de gran beneficio. Me parece muy interesante, en verdad, que se adapte, que se entienda que la compasión y la sabiduría es cada instante hacia donde vamos, con lo que vemos, percibimos, interna, externamente hacia los reinos inferiores, superiores, los del bardo. En este caso la pregunta de en este caso cómo podríamos tratar, cuando digo el Dharma me refiero a una experiencia directa de todos los seres y reconociendo que nadie quiere sufrir y todos quieren ser felices. En cuanto a la compasión, en cuanto a la sabiduría, saber que los obstáculos y los sufrimientos surgen en nuestra propia mente. Nosotros somos generadores de nuestra propia experiencia individual y colectiva. Cuando vemos a seres aflictivos que se causan sufrimiento a sí mismos a los demás, desde el punto de vista del Dharma hay varios aspectos. Uno, que es una deuda kármica que tenemos nosotros con ellos o ellos con nosotros. Quiere decir que nos encontramos seres afligidos porque ellos están demandando de otras vidas, que ellos nos ayudaron mucho o que fueron muy generosos con nosotros y ahora en esta vida se presentan como seres que nos causan mucho sufrimiento a nosotros y a los demás. ¡Qué espanto! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! No, y realmente así es como lo ve el Dharma. Es una deuda kármica, por lo que podemos estar viendo a veces seres de los que preguntaron, que hay que reconocer algo. Todos los seres, realmente el Dharma como lo ves, que todos los seres quieren sintientes, ya sean reinos inferiores, superiores o los del bardo, queridos, no queridos, indiferentes, gratos, ingratos o indiferentes. Desde el punto de vista del Dharma tenemos que reconocer un aspecto primordial. Son seres sintientes. Al ser seres sintientes implica que no se han liberado desde el punto de vista del Dharma de la vida y de la muerte, por eso han renacido. Quiere decir que no se han liberado de las emociones aflictivas, de la ignorancia, el odio, la aversión, el apego. Por lo tanto, confunden
constantemente lo que es felicidad con deseo, y eso los lleva a más sufrimiento a sí mismo a los demás. Confunden constantemente la forma, están atrapados en el reino de la forma como diciendo esto es mío, me pertenece y es lo único que me va a dar felicidad a mí o a los que prácticamente yo puedo decidir lo que me causa felicidad a mí, a los demás, aislado de los reinos, de los seres. Y la no forma, que es muy común, que sucede en personas cuando se causan mucho sufrimiento a sí mismos, los demás, como los casos que me están diciendo, ya sea por desética, por falta de compasión o sabiduría, es que creen que son, dicen los textos, dicen, se comportan como dioses de larga vida, piensan que nunca van a experimentar realmente el sufrimiento, que no van a morir y que no van ellos mismos a experimentar ningún tipo de sufrimiento por la pérdida de alguien o por algo que ante su percepción era muy importante, ante su experiencia de vida. Parece que esto ya queda como muy nulo, ¿no? Muy confuso para alguien que, digamos, se está causando mucho sufrimiento a sí mismo a los demás por las personas que me acaban de decir. Esto lo menciono para que también surja la compasión. La compasión es que a final de cuentas estos seres no son diferentes a nosotros en el sentido de ser sintiente, que no vuelven a renacer, tienen la naturaleza compasiva de, se supone, no querer sufrir y ser felices. Pero existe esta confusión, como dije, derivada de la visión errónea del yo que los lleva al reino del deseo, la forma y la no forma. Y puede surgir a través de esas visiones erróneas, como dije, deudas kármicas, de ellos hacia nosotros o nosotros hacia ellos. Los casos que me están poniendo, desde el punto de vista del Dharma, desde nuestro propio lado, en muchas escuelas filosóficas, como se dice la Vaibhashika, desde nuestro propio lado, surgen porque o ellos tienen deudas kármicas a nosotros o nosotros hacia ellos. ¿Cómo sabemos que tenemos deudas kármicas? Si nos perturba lo que están haciendo. Ajá. Una cosa es perturbarte y otra cosa es ser compasivo. Y cuando digo ser compasivo es que sabes que este ser, por más fama que tenga, fortuna, impunidad, si lo queremos saber hasta así de estética, y tiene esos logros, vamos a decirlo así, que lo reconocemos así, quiere decir que si nosotros eso nos causa odio, aversión o una emoción aflictiva, apego, quiere decir que nosotros tenemos deudas kármicas hacia ellos. Pero si ahora más bien ellos nos crean compasión, y la compasión es que reconocemos que están sufriendo porque están completamente imbuidos de deseo, de aferramiento a la forma, piensan que no van a trascender en algún momento, viven con los tres venenos con gran intensidad: la ignorancia, desconocer que todo es karma, el odio, la aversión, creen que las cosas por sí mismas les van a dar más felicidad, dinero, reputación, defender un nombre, defender, como si eso realmente, como dice el Buda, nos fuera a hacer más felices. Solo crea más división y conflicto entre los reinos y los seres, y no se atacan las situaciones que se deben de atacar, como personas damnificadas, como hospitales, educación en el país, situaciones de muerte, de impunidad, y se le da prioridad a situaciones simplemente egocéntricas, autocentradas, y que no resuelven nada y solo traen más sufrimiento. Eso te puede decir que ya es una deuda kármica de ellos hacia los seres que están intentando hacer su vida correcta, porque si no te perturba, cuando digo que te causa compasión, es que reconoces que están sufriendo por la avaricia, por el odio, la aversión, por tener más deseo, por tener más posesiones, por defender situaciones basadas en la razón. La razón quiere decir que por lógica debería ser feliz porque he hecho esto, aquello, pero no ves tus faltas, y al no ver tus faltas no podrías tener humildad ni compasión, en el sentido de reconocer que estás viviendo eso por el resultado de tus propias visiones erróneas. Es el resultado de tus propias visiones erróneas. No es que seas un perseguido o no, o que alguien te caiga mal o no, o que los seres tengan ya desde tu propio lado. Si lo explico de este modo, si no es una deuda kármica, más bien tú tienes deudas kármicas con los demás. Actúas así porque nunca fue suficiente en otra vida para ti el cariño que te dieron tus padres, tus madres, tus hermanos. Nunca fuiste humilde, generoso en ayudar a los demás. Entonces ahora de tu lado siempre querías demostrar que eras mejor que los demás y tener más posesiones y formas para demostrar que eres un ser con inteligencia, con desarrollo. Y eso ya es una deuda kármica, en este caso de lo que me oponen. Es una deuda kármica desde su propio lado, porque son seres que no se tientan ningún instante ante el sufrimiento de los demás. Es simplemente defender sus intereses y sus visiones, y no importando si hay un país dividido, con sufrimiento, personas que necesitan esos recursos,
más que nunca, no solo por sismos, personas con familias muertas, animales, ecología, que lo que está pasando en México es un desastre en cuanto a playas, ecología, cuántos lugares talados, ya no ves, no solo en el distrito, en muchos lugares no se cuida la flora y la fauna, los animales, venta de animales en mercados, quién permite esa venta de animales, construcciones indebidas en lugares donde no se puede construir y si sigue construyendo a pesar de sismos, ¿no? Se habla de austeridad en estas siguientes situaciones también en este país, y cuando ya han estado 40 años en austeridad, muchas familias en la pobreza, en la pobreza, con pocos recursos, situaciones, austeridad que lo vivan aquellos por sus deudas kármicas que no han sido generosos en su desempeño hacia los demás seres sintientes, hacia sus padres y sus madres. Y creo que desde el punto de vista del Dharma, la compasión sería cambiarnos por ellos y saber que están sufriendo de avaricia, de orgullo, de soberbia, de deseo, no importa a costa de lo que sea, volver a tener poder, fortuna, fama, y no importa si hay otras necesidades en todos los seres sintientes que sí requieren ese apoyo a muchos niveles. Y creo que eso es una deuda kármica de ellos hacia sus padres y sus madres, seres sintientes, lo cual me da mucha compasión, porque ni ellos mismos saben cómo salir de este ciclo de deseo, de forma, a costa de lo que sea hay que seguir teniendo reputación, a costa de lo que sea hay que seguir teniendo fama, fortuna, no importa que 50 niños en México no estudien correctamente en una primaria, en secundaria, bachillerato, universidad, pero vamos a seguir hablando de cosas frívolas, autocentradas, donde en el Dharma eso se vería como una deuda kármica de ellos que no han podido comprender la compasión en el sentido de ser más humildes y reconocer que si pasaron ese ciclo de sufrimiento, en este caso de las personas que me están diciendo encarceladas, es porque también no reconocen que hay faltas desde ellos, han generado muchas faltas y visiones erróneas y tienen deudas kármicas pero con otros seres, seguramente que tienen también poder, en este caso político, económico, y es el resultado de haber jugado visiones erróneas entre ambos, entre estos seres, y eso no va a resolver nada, ni va a ser de más beneficio. El Dharma sería cambiarnos por ellos y saber que están sufriendo y dedicar el mérito constantemente en el día, no caer en caer en esas visiones erróneas, en que el mérito que acumulemos lo dedicamos porque dejen de ser seres con avaricia, con orgullo, con soberbia, y que sí sean seres compasivos que ayuden a los seres y han causado daño, que causen el arrepentimiento. Y si fuera un genuino arrepentimiento, lo pueden hacer empezando a donar esas casas, ese dinero ilícito que podrían dar a escuelas, hospitales, a personas que sí lo necesitan. Entonces realmente aquí ni hay un genuino arrepentimiento, solo hay avaricia, solo hay orgullo, solo hay el yo. No va a resolver nada y eso va a traer más sufrimiento. Si hubiera un arrepentimiento desde el Dharma, no estoy diciendo genuino, pero por lo menos un poco querer crear una mente compasiva que beneficia no solo a los demás, aunque sea un poco, pues por lo menos empieza dando esos bienes que no te pertenecen y que pueden beneficiar a más seres genuinamente. Y así le digo a todos los que hagan ese tipo de práctica en el mundo, si hay un arrepentimiento genuino, no solo es de palabra, no es solo decir que hay pedrastras y voy a hacer una oración, sino simplemente es quitar aquello que no está funcionando y resarcir ese sufrimiento a través de apoyos de muchos aspectos, desde aspectos económicos, a aspectos también de salud física, mental, procurar calidad de vida en los seres que se ha dañado y a más, y no volver a interrumpir su ciclo de felicidad de los seres. Entonces, como no se ve nada de esto en las actitudes de los que me preguntan, y así como poder hacer de más, implica que hay que tener gran compasión por ellos, y ahí no es una deuda kármica de uno hacia ellos, más bien uno puede reconocer cómo están sufriendo y siguen sufriendo, así tengas 30, 50, 70, 80 años, seguirías igual, y eso quiere decir que estás imbuido de mucho karma negativo, visiones erróneas, donde no alcanzas a ver que no eres el centro de atención del universo, y hay otros seres que sí están sufriendo y necesitan las posibilidades de beneficio. Entonces, la compasión sería que no caigamos haciendo acciones así, desde el punto de vista de la que sí acumulemos karma positivo, basado en la ética de la moralidad. En el mérito sería que lo virtuoso que generemos lo compartamos con los demás, que sí queramos ayudar a los demás, no esperando a tener fama, ni fortuna, ni reconocimientos. Y en las visiones erróneas del yo,
perdón, para generar mérito, y esto me refiero a cultivar la compasión y la severidad hacia los reinos, hacia los seres,